un problema de circuitos donde hay que calcular la corriente en cada resistencia, diferencia de potencial entre los puntos A y B, y luego la potencia suministrada por cada batería. Bien, vamos a ver cómo calculamos todo esto. Bien, en primer lugar, a nivel de datos, no hace falta decir nada, es un circuito, pero sí que es importante, luego lo iremos viendo por cada uno de los apartados, la diferente teoría que tenemos que utilizar. Bien. Pero, sin más, lo que voy a hacer va a ser, lo que hay que hacer es pintar el circuito de nuevo, ¿vale? Ver cuántas resistencias hay, en este caso tenemos esta resistencia aquí, la voy a llamar R1, ya tendremos luego tiempo para sustituir el valor. Esto de aquí se llama A. Tenemos aquí otra resistencia que voy a llamar R3. Aquí abajo tenemos otra resistencia, esto lo voy a llamar R2. Y aquí tenemos otra pila, otra batería. Bien, y todo esto unido por aquí abajo. Entonces en esta batería aquí tenemos V, porque son 12 voltios, aquí también tenemos V, que son 12 voltios, tenemos un más, tenemos un menos, tenemos un más y tenemos un menos, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Pues bien, por último quedaba este punto B aquí. Vamos a resolverlo por mallas. Vamos a asumir dos sentidos. Vamos a asumir este sentido por aquí. A esto le vamos a llamar I1 y a esto de aquí le vamos a llamar I2. La razón por la que elijo estos sentidos son simplemente porque por preferencia yo prefiero que las corrientes de una determinada malla pues entren por el lado menos de las baterías y lo mismo sucede aquí, ¿no? Pero preferencia mía. Pero vamos, daría exactamente igual cómo escojamos los sentidos. Pues bien, esto hace que como esto gira en este sentido, aquí aparezcan dos tensiones, la tensión que tenemos aquí y la tensión que tenemos en R2. Y lo mismo sucede con I2, solo que como I2 viene en el sentido contrario, esa tensión aparecerá ahí. Bien, pues ahora vamos a calcular las mallas. Vamos a ver las ecuaciones. Las ecuaciones para la malla 1. Vamos a ver cómo son estas ecuaciones. Pues bien, para la malla 1 vamos viendo pues qué tensiones tenemos, ¿no? Pues tenemos la tensión como entra por el borde negativo, pues sería V menos, ahora entra por el lado positivo, sería menos I1 por R1 menos, ya tenemos esto de aquí que sería menos R2 y ahora ojo porque es R2 por una corriente. ¿Qué corriente es? Pues como tenemos identificado este sentido, más y menos, ¿vale? Pues en ese sentido sería I1 y vemos cuál es el otro sentido. Si el sentido de I2 no entrara por el más, sino que entrara por el menos, sería negativo, pero como entra por el más también, ¿vale? Es positivo, sería más I2. Y todo esto son todas las tensiones que hay aquí dentro. Bien, vamos ahora con las ecuaciones. Es para la malla 2. Para la malla 2 tenemos algo parecido. Tenemos que V menos I2 por la resistencia 3 menos la resistencia 2 por I1 más I2. Todo esto es igual a 0. Genial. Ahora simplemente tenemos que seguir con este sistema de ecuaciones. Las ecuaciones con dos incógnitas. Por un lado, esta ecuación se quedaría como, sacamos factor común a las corrientes, sería R1 más R2 más I2 por R2. Recordad que ahora lo que estamos intentando buscar es algo parecido a V es igual a I por R, ¿vale? Eso es lo que estamos intentando buscar. Por eso ponemos las tensiones de batería a un lado y todo lo que sea corrientes
por otro. Y además sacamos factor común a las corrientes tanto I1 como I2. Vamos ahora con la otra ecuación. Sería V, de manera análoga, sería I1 que multiplica a R2 más I2 que multiplica a R2 más R3. Y esta parte de aquí se puede expresar de forma matricial. Y esa es la gracia de todo esto. Todo esto se puede expresar de forma matricial. De tal manera que tenemos V y V. Y esto va a ser igual a algo que son resistencias y luego las intensidades I1 e I2. Aquí ponemos R1 más R2 y luego aquí ponemos R2. Esto de aquí proviene, vamos a decir que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Esto de aquí, todo esto de aquí proviene de la ecuación 1. ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando esto lo multipliquemos, R1 más R2 multiplicará a I1, como vemos aquí, y esto de aquí, este R2, multiplicará a I2, que es esto de aquí. Bien. Por otro lado, tenemos la siguiente ecuación. En I1, lo que multiplica a I1 será R2, ponemos aquí, y lo que multiplica a I2 será R2 más R3. Bien. Y ahora sí, sustituimos valores, porque ahora sí que podemos sumar. Y es mucho más fácil desde mi punto de vista trabajar así. Y ahora esto sería R1 más R2, ¿vale? Como R1 es 4, R2 es 6 ohmios y R3 es igual a 3 ohmios. Entonces R1 más R2 son 10 ohmios, R2 es 6, R2 es 6 y R2 más R3 son 9. Genial. Y todo esto al final es igual a 12, que son las tensiones. Pues este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Y cómo se resuelve este sistema de ecuaciones? Pues bien, podemos utilizar Cramer como toda la vida. Y para esto, ¿cuál es la solución? Pues bien, tenemos que la corriente I1 sería por Cramer, sería el determinante abajo de la matriz que multiplica las corrientes, y ahora sustituimos, como es el caso de I1, sustituimos la primera columna por los valores de la solución, que es el caso de V, y esto nos tiene que dar, aquí nos da 54, esto nos da 36, y esto nos da como 2/3 más o menos, algo así como 0,66 amperios. Bien. Análogamente, para I2 tenemos que es el mismo resultado abajo, y sería 10, 6, esto es un 10, 10, 6, 12, 12, y esto de aquí ya sería, abajo sería 54 y arriba sería 48. Y esto daría algo así como 8 novenos, más o menos 0,88 amperios. Pues bien, ya tenemos el valor de las corrientes, que esto es lo que necesitamos saber. Bien. Y con esto ya podemos calcular todo lo que nos piden, ¿vale? Nos piden calcular, bueno, hallar la corriente en cada resistencia. Pues bien, la corriente en cada resistencia, ¿vale? En el caso, la corriente en R1, ¿vale? Voy a copiar esto para no tener que estar volviendo aquí todo el rato. La corriente en R1
será aquí abajo, la corriente en R1 será simplemente I1, que son más o menos 0,66 amperios. La corriente en R3 es, no cambia de sentido, así que es la que tenemos ahí según ese sentido, es 0,88 amperios, y luego, eso sí, la corriente que pasa por R2 es la suma de ambas, que es algo así como 14 novenos, porque es la corriente de 1 más I2. Vamos con el apartado, perdón, este es el apartado A, vamos con el apartado B. Esto es A y esto es B. En el apartado B nos piden calcular cuál es la tensión AB. Pues eso básicamente es la tensión que cae en R2, que no es más que las corrientes I1 más I2, tal como están ahí, por R2. ¿Ven? Esto hace algo así como 28 tercios aproximadamente, y esto es como 9,3 voltios. ¿Bien? En el caso de AB, para ver si es más o menos, pues como nos piden calcular la tensión entre A y B, esa tensión se define así: la tensión entre A y B, siendo A el menos y B el negativo, y coincide con la tensión que cae sobre la resistencia en R2. Y después tenemos C, que nos dice cuál es la potencia de cada una de las baterías. Pues bien, la potencia se define como V por I. Bien, en el caso de la batería 1, pues será V1, que es la misma de siempre, que es V por I1. Es decir, tenemos 12 por 2,3 amperios, y estos son 8 vatios de potencia. Y en el caso de la potencia 2, pues tenemos V por I2, que esto es 12 por I2, que es 8 partido por 9. Y esto hace algo así como aproximadamente 10,67 vatios de potencia. Pues bien, eso es lo que sería tanto la potencia 1 como la potencia 2, que son las potencias que atraviesan que están entregando la potencia de cada batería, la batería de la izquierda y de la batería de la derecha. Pues bien, con esto habríamos ya resuelto el circuito, resuelto el ejercicio, y tendríamos tanto las corrientes en todos los circuitos como la tensión entre el punto A y B, y las potencias y la potencia suministrada por cada una de las baterías. Muchas gracias, espero que os haya gustado y seguimos con más problemas.